Hola a todos, bienvenidos a una nueva ponencia de las Jornadas Internacionales GeoBSIG. En este caso, la ponencia va a tratar sobre evolución y usos de la infraestructura de datos espaciales en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Avances en la plataforma cartográfica para la prevención y gestión de emergencia. Ayer vimos una primera parte de la aplicación móvil. Hoy vamos a ver lo que sería la parte web principalmente y el resto de avances que se han realizado en esta IDE. El ponente es Rubén Salazar, del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Pues Rubén, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Pues nada, como ha comentado bien Mario, el objetivo un poco es comentaros pues, nuestra experiencia en la implantación del sistema cartográfico que hemos construido en los últimos años. Rubén, ¿me Sí, escuchas? sí, te escucho. ¿No me oyes? ¿Mario? Mario, yo sí te escucho. Mario, Parece que hay problema de, a ver. de sonido o de vídeo. Eh, Un yo momento. sí. Mario, Parece eh, que tenemos un problema de sonido. Un momento, a vamos a ver ver. si lo arreglamos. Mario, ¿tú a mí me escuchas? Vale, parece que sí. Pues debe ser Vale, algo de la red. Vale, entonces continuamos. de acuerdo. Nada, pues como os estaba comentando, nada, el objetivo es comentaros un poquito, ¿no? La experiencia que tenemos en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia con la implantación del sistema cartográfico que hemos construido los últimos años. Voy a compartiros la ponencia. Bueno, aquí tenéis mis datos Vale, de ahora sí que contacto. se ve la ponencia. Vale, de acuerdo. Nada, más que nada para que tengáis mis datos de contacto si alguien quiere, ¿vale? De Twitter y la cuenta de correo lo tenéis aquí, ¿vale? Antecedentes un poco. Trabajar con información cartográfica pues, es imprescindible para una organización como el Consorcio de Bomberos. Los últimos años hemos tenido a nuestra disposición varias fuentes de datos, desde varias plataformas. Por ejemplo, pues la herramienta que proporciona el 112 a través de Corcon, que integra su propio visor cartográfico, el Rescue Map. Tenemos nuestro propio sistema de gestión de emergencias, SIGE, que también es la principal herramienta de gestión operativa del consorcio de bomberos. Actualmente tiene sus propias bases de datos con posiciones de nuestros recursos a través de la red Condes, por ejemplo, la red de comunicaciones móviles digitales de emergencia y seguridad de la Comunidad Valenciana. Teníamos también pues la aplicación CPBV, es una aplicación en Android que tenemos también para cuando se va a un servicio, hace como una especie de TomTom y les pone la ruta para que puedan llegar al servicio. Además, esa aplicación tenía sus propias bases de datos. Información en papel incluso en los tablones de los propios parques de bomberos de hidrantes, ¿no? Que tenías por allí recogido, pues un poco la idea fue unificar toda esa información, ¿vale? Hasta 2013 más o menos utilizábamos estos sistemas de forma independiente y comenzamos a utilizar clientes GIS de escritorio con proyectos precocinados un poco, preparados por nuestros usuarios para que pudieran acceder a esa información dispersa de forma centralizada.
pero las URLs, por ejemplo, de los servicios a los que atacábamos, ¿no? Cambiaban frecuentemente y entonces no acaba de ser un sistema realmente útil. Después, hacia 2014-2015, configuramos nuestro primer servidor cartográfico en el que no teníamos todavía interfaz web. Sí que tenía los servicios, proporcionar los servicios para utilizarlo de clientes de escritorio, disponía de cartografía básica en el propio servidor y pues, los servicios típicos de WMS, Web as Service, ¿vale? Los servicios OGC. Además, ya teníamos ahí un Web as Service también que nos proporcionaba el 112, donde se mostraban nuestros recursos y los recursos de otras agencias que participaban en los mismos incidentes. Además, bueno, teníamos una cosa que para mí ya era un gran avance, que era que teníamos unas réplicas de ese servidor cartográfico metido en máquinas virtuales dentro de unos portátiles que nos podíamos llevar a puestos de mandos avanzado. Aún así, bueno, pues este proyecto tampoco acabó de ser un proyecto exitoso, pero sí nos sirvió como semilla de la solución actual. Por último, en 2017 comenzamos con el nuevo proyecto. Creamos este nuevo sistema cartográfico que, al igual que el anterior, proporciona los servicios estándar de un servidor cartográfico, pero además sí que teníamos interfaz web, un geoportal. Y manteníamos ese acceso también a 112, pero la gran diferencia en esta ocasión es bueno, pues la integración, las colaboraciones entre agencias que hemos conseguido ir creando para ir aglutinando la información que hemos considerado relevante para nuestro servicio y que muchas hemos ido almacenando localmente en nuestro propio servidor. Dentro de la parte tecnológica, pues bueno, el servidor cartográfico consorcio es la personalización de la aplicación de la plataforma Geodesic Online, en el que contiene, bueno, pues la información del consorcio geográfica municipal y de otros organismos. ¿Qué objetivos nos planteamos, no? Pues sobre todo disponer de información relevante para los servicios que presta el consorcio, ¿no? ¿Para qué queremos el servidor, no? Pues ese es el objetivo primario. Para ello, pues identificando y localizando en el territorio de actuación del consorcio, la provincia de Valencia, los elementos con mayores riesgos, ¿vale? Pues, por ejemplo, todo el tema de industrias que están consideradas de mayor riesgo. Otro de los objetivos del tema de movilidad, ¿vale? Movilidad con dos vertientes. Para toda la parte preventiva, ¿vale? Para captura de datos en campo, para poder hacer esas inspecciones y recabar los máximos datos que consideramos relevantes. Y para en una intervención poder disponer también de información durante la gestión de la emergencia. Otro de los objetivos es que se pudiera integrar con el SIGA, con ese sistema de informático de gestión de emergencia del consorcio que es con el que movilizamos los recursos y con el que realmente gestionamos todos los recursos del consorcio para toda la provincia, que pudiéramos tener acceso a la información cartográfica desde el puesto de mando avanzado, incluso cuando tenemos problemas de red. Como sabéis bien todos, en las ciudades, pues bueno, los problemas de red son menores, pero en cuanto sales al monte, la conectividad pues es la que es, ¿no? Y además, generar nuestra propia información geoespacial, ¿no? Ir aglutinando esa información que podemos ir generando en nuestro servidor cartográfico. Otra serie de objetivos, pues mejorar la usabilidad, ¿no? Esa propia interfaz web ya es uno de los grandes avances. Y la gestión, la administración. Tenemos muchos usuarios y la parte de gestión y permisos a lo que se puede o deben de poder acceder, pues era también relevante. Como os he comentado, la unificación de fuentes de datos, plataforma con 100% con software libre, intentando aprovechar pues, bueno, las infraestructuras de las que ya dispone el consorcio, consolidación de estas infraestructuras, ahorro de costes de adquisición de licencias, libertad tecnológica, apoyo a empresas locales, responsabilidad del ciudadano, bueno, un poco todo lo que está alrededor de la filosofía de software libre. Fiable, veraz, actualizada, vamos, son pilares esenciales. Si la información que estamos proporcionando a nuestros usuarios no pueden confiar en ella, no la van a utilizar, ¿no? Sí, entonces, pues eso, debe corresponderse con la realidad. Debemos de tener un plan de actualización que la garantice. Tenemos, bueno, pues dependiendo de cada capa, tenemos desde capas que actualizamos semestralmente, otras son puntuales cuando hay actualizaciones concretas,
pero vamos, intentamos que mínimo como una vez al año todas las capas ver si hay actualizaciones. Que además, pues bueno, tiene que proporcionar de forma eficiente, ¿no? Y exacta. Además, otro de los temas que nos interesaba era disponer de información para realizar los seguimientos y los informes a los servicios forestales. Luego os lo enseñaré. Uno de los casos de uso es precisamente para un incendio forestal el poder ir documentando todo lo que va ocurriendo para conseguir tener un informe con el que luego poder trabajar, que nuestros técnicos forestales puedan trabajar y, bueno, si en el momento dado, por ejemplo, tienen que presentar un tema judicial o cualquier cosa, son estos informes al final los que tienen que hacerse. Una de los verdaderos hechos diferenciales que hemos realizado ha sido la implicación y el trabajo de varios organismos, ¿vale? Bueno, los principales han sido el Departamento de Información Territorial de Divalterra, bueno, y el Departamento de Prevención y Tecnológicos del Consorcio de Bomberos de Valencia. Además de todo esto, bueno, ¿cómo nos repartimos un poco? Bueno, la función de bomberos, sobre todo, pues ha sido de dotar de las infraestructuras, coordinar, aprobar, supervisar el proyecto, decidir qué hoja de ruta seguir, y desde Divalterra han hecho más la labor de implantación, análisis de la información geoespacial y de las bases de datos, definición de flujos de trabajo, pruebas funcionales, usabilidad, ¿vale? Además, bueno, como podéis ver, pues hemos intentado conseguir información de todo esto que podéis ver aquí. Por ejemplo, hemos enviado solicitud de información a 266 ayuntamientos para solicitarles toda la información de hidrantes, o a Egebasa también para el tema de aguas, también para intentar conseguir el máximo número de información. Pues bueno, como podéis ver, Valencia Port, el puerto de Sagunto, la Universidad de Valencia, el campus de Burjasot, el metro de Valencia también, Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, y esperamos que este número de colaboraciones siga aumentando, ¿vale? Bueno, un tema que nos ha preocupado mucho a nosotros es el tema de búsqueda, ¿vale? Es un tema que tradicionalmente nos da ciertos problemas. Para empezar, bueno, en Valencia tenemos en valenciano y en castellano, ¿vale? Entonces, muchas veces te dicen los sitios y ubicarlos es un problema. De hecho, bueno, acabas buscando en Google, ¿no? Muchas veces, que es quien te lo encuentra todo. Bueno, nosotros en este sentido, ¿qué es lo que hemos intentado hacer? Bueno, pues en el geocoding que dispone GeoBasic hemos sido capaces de buscar simultáneamente la base de datos de Cartociudad, la toponimia del nomenclator del ICV, que está en valenciano, carreteras y puntos kilométricos, también podemos buscar carreteras y puntos kilométricos. Podemos buscar en información de las propias capas autogeneradas por el consorcio, como la información dentro del circuito de Ricardo Tormo o información de empresas con planes de autoprotección, pues un hidrante, fallas. Algunos de nuestros números. Bueno, pues tenemos más de 16 proyectos ahora mismo, subproyectos, que son un poco los que os voy a contar ahora, con colaboración de más de 15 entidades y más de 150 ayuntamientos. Bueno, esto es porque de los 266 que os he comentado, pues hemos conseguido de momento respuesta de hasta 150. Empezamos con esa unificación de datos de hidrantes, incluso, como os comentaba, desde los tablones de los propios parques, con 6.700. Y ahora ya, pues bueno, pasamos de los 15.500 hidrantes. La gestión de fallas, por ejemplo, anualmente nos solicitan la prevención para la noche de la cremada, pues 540. Hicimos un estudio de edificios de gran altura, que lo consideramos a partir de 9 alturas. Nos salieron más de 8.800, pero sí que es verdad que eso es a nivel de toda la provincia de Valencia y nosotros tenemos que ahí, en Valencia Ciudad, no actuamos nosotros, actúan los bomberos del ayuntamiento. A nosotros nos quedan unos 2.400 más o menos de esos edificios de gran altura. Y luego, bueno, hemos llegado a hacer formación para más de 265 alumnos con distintos roles, ¿vale? Vamos a ver un poquito los casos de uso, que creo que es de lo más interesante de la presentación, ¿no? Un poco todo lo que lo que estamos trabajando.
CPBV es el proyecto general para la obtención de información en una emergencia. En este proyecto aglutinamos muchos de los subproyectos que vamos a ir viendo. Lo podéis ver aquí a la izquierda, por ejemplo, Metro Valencia, Universidad de Valencia, ¿vale? Ahora luego lo veremos. Incluye cartografía base, como las ortofotos del PENOA, parques y áreas operativas del consorcio, la zona de actuación conjunta del consorcio junto con bomberos del Ayuntamiento de Valencia, los medios aéreos de la Generalitat de Valencia, cortafuegos, puntos de agua, carreteras, viales, caminos, construcciones urbanas rústicas, instalaciones deportivas, sanitarias, enseñanza, centros asistenciales, culturales, casas rurales, hoteles, ¿vale? Bueno, podemos ver ahí un poquillo. Otro proyecto, actividades. Este es específico para la actualización de la información de las actividades económicas, que tienen un plan de autoprotección registrado, por ejemplo. Casos de ejemplo, ¿no? Pues el tema de si son pirotécnicas o tienen un riesgo radiológico, si están en el catálogo como empresas de riesgo superior o inferior en el catálogo de actividades con riesgo de la Comunidad Valenciana. El proyecto de hidrantes. En el proyecto de hidrantes mostramos todos los hidrantes que tenemos ahora mismo identificados. Permite su visualización y su edición también, su actualización en campo. Y, bueno, como podéis ver, pues vamos revisando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis los grises no están revisados, los verdes funcionan perfectamente, los rojos funcionan pero tienen alguna deficiencia, puede ser suciedad o que tengan algún tipo de que pérdida de agua, cosas así, y negros que no funcionan, ¿vale? Este es uno de nuestros proyectos estrella. Como veis, les ponemos también los recursos multimedia, fotos y demás. Fallas. El caso de fallas, bueno, pues nos solicitan la prevención durante los meses previos a fallas y por toda la provincia, como os digo, unas 540 fallas. Entonces, hay que seleccionar realmente a qué fallas debemos de ir a realizar esa prevención. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues se les piden ciertos datos a las comisiones y lo ponemos todo en el servidor cartográfico. Desde la planta hasta la noche de la crema, pues sobre todo jefes de parque y más personal nuestros, la revisa y se acaba decidiendo a qué fallas vamos a ir. Acabamos yendo más o menos a la mitad de esas comisiones. Y ahí identificamos un poquito el riesgo, pues en función del diámetro, la altura, la distancia fachada, si hay cableado, mobiliario, cosas de estas, ¿vale? Y además, bueno, pues nos estamos haciendo un catálogo de fotos de fallas bastante chulo, como podéis ver ahí. Además, una de las particularidades de este proyecto es que tiene activada la función temporal, ¿vale? Podemos aquí seleccionar por año todos los puntos. Lo vemos en la misma capa y vamos cambiando año a año. Otro de los proyectos es el de la Universidad de Valencia, donde inventaríamos los riesgos existentes en los distintos edificios que pertenecen al campus de Burjasot. Aquí, por ejemplo, pues tenemos detectados los riesgos biológicos, radiológicos, químicos, como podéis ver ya por nivel de riesgo, ¿no? Nivel rojo, nivel alto, nivel medio. Incluso tenemos los contactos para cada tipo de riesgo, ¿vale? En los recursos multimedia nos ponemos PDFs, por ejemplo, con los planos de corte de las plantas, en qué laboratorios puede estar ese tipo de riesgo. Intentamos aglutinar pues, la máxima información posible. Todo el tema de puntos de encuentro, accesos, también lo tenemos aquí identificado. Caso de uso del circuito de Ricardo Tormo, aquí hay muchísimos datos, aquí hay un trabajazo bastante chulo. Es el proyecto específico para el plan de autoprotección del circuito. Hasta antes del COVID, cada vez que había carreras de MotoGP, pues se hace ese dispositivo de prevención por parte del consorcio. Y aquí incluso se podían registrar las emergencias que ocurrían. La herramienta la gastábamos nosotros, la Guardia Civil, la Policía Local de Cheste, la seguridad del circuito, ¿vale? El propio personal de seguridad del circuito. Podíamos ver aquí, bueno, aforos, tenemos infinidad de datos aquí, ¿vale? Todas las actividades de riesgo. Tenemos también si hay empresas o incluso la A7 que pasa por debajo, tenemos ciertos escenarios de riesgo cargados para en un momento dado, si ocurriera algo ahí, tenemos toda esa información detectada. Metro Valencia, nada, en este proyecto inventaríamos el trazado, las estaciones, los elementos de autoprotección, las salidas de emergencias,
los accesos de los tramos y los accesos de los tramos del túnel, ¿vale? Nosotros ahora mismo esos datos los tenemos, digamos, hasta una estación hacia dentro de Valencia. Dentro de Valencia no lo tenemos. Sí que es verdad que estamos en conversaciones tanto con bomberos del Ayuntamiento de Valencia como con FGV, pues para completar el proyecto y que los compañeros del Ayuntamiento tengan acceso a toda esta información. Y al final, bueno, pues otro de los objetivos es compartir esta información con todos los agentes que tiene sentido, ¿no? Para empezar nosotros, pues con todos los bomberos de Castellón, Alicante, todas las provincias que tenemos colindantes, estamos haciendo ese tipo de contactos, ¿no? Plan operativo forestal, ¿vale? Tiene un nombre un acrónimo un tanto extraño. Bueno, en este es el que os comentaba hace un rato, lo de registrar la operativa, ¿no? De un incendio forestal, en el que intentamos automatizar la información que se facilita desde otras plataformas para poder introducir, por ejemplo, desde nuestro sistema de gestión de emergencias. De esto ahora luego veremos otro proyecto, que es el de Condes, y que ya hemos conseguido tener la información de la ubicación de todos nuestros recursos directamente desde el GPS de las propias emisoras, de forma automática. Este proyecto, bueno, pues tiene la necesidad de tener personal especializado, ¿no? Para introducir la información in situ en los incidentes. Aquí, como podéis ver, pues bueno, pues tenemos información de los efectivos que están actuando, las líneas de agua, sectores, el perímetro del incendio. En gris podemos ver que son recursos nuestros que han actuado en el tiempo. Lo del gris es que no está en funcionamiento ya, ¿no? Ha pasado en el tiempo. Acabamos teniendo ese histórico en este proyecto. Otro proyecto que tenemos es el específico de forestales prevención. Aquí intentamos recoger información útil como senderos, vías ferratas, áreas recreativas, zonas forestales, observatorios, la vulnerabilidad de la interfaz urbano-forestal. Y tenemos también aquí toda la parte, un proyecto para búsquedas y rescates, ¿vale? En el que zonificamos por las áreas de interés, el último lugar conocido, se intenta sectorizar, se tiene en cuenta para esas áreas si estamos buscando un niño o una persona mayor o una persona que en un momento dado pueda estar enferma y tenga Alzheimer, por ejemplo. Con todo eso se genera una ficha y la idea es entregársela a los equipos de búsqueda. El caso de uso de las áreas de actividad económica. Aquí inventaríamos la información útil para la atención de emergencia en las actividades económicas de esas áreas. Esto también viene en base a la ley de modernización de las áreas de actividad económica que tiene la Generalitat y que, bueno, aquí hemos conseguido incluso que tengan obligación con ciertos niveles de riesgo de presentar esta dotación delante de la Generalitat con un formulario, una hoja de cálculo que nosotros directamente podemos importar y votos directamente sobre este proyecto. La verdad es que estamos bastante contentos con cómo está evolucionando esta parte. Como podéis ver aquí, pues por ejemplo, es relevante tener información cuando tienes un siniestro en una empresa, pues también tener conciencia, ¿no?, de lo que te puedes encontrar en las empresas de alrededor, con teléfonos de contacto también de cada una de estas empresas, con los riesgos que puedan tener si tienen riesgos más concretos. Entonces, intentamos ahí, pues bueno, recopilar toda la información que consideramos relevante. El de zonas portuarias o SEVESO es, bueno, pues específico para los escenarios que tienen ese riesgo mucho más alto, ¿no? Estos puertos de Sagunto, aquí lo más relevante son que tenemos cargados, como podéis ver aquí en el menú de la izquierda, un montón de escenarios, ¿vale?, en el que recogemos la información de qué ocurriría si hay, en este escenario concreto, que en tal válvula haya una fuga, ¿vale? Pues nos sale el área de alerta, el área de intervención, nos sale la información de dónde está, cómo hay que, y información útil para intervenir en ese incidente. Centros comerciales, es parecido al de áreas de actividad económica, pero centrado en centros comerciales. También catalogamos todos los riesgos. Lo relevante quizás en este es que incluso aquí tenéis un ejemplo de esto, lo de abajo es un Leroy Merlin, ¿vale? Incluso hemos zonificado por dentro cómo tienen los riesgos. No es lo mismo, pues la parte de donde están la parte sanitaria que donde está la parte de disolventes y pinturas, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver ahí, intentamos identificar los distintos tipos de riesgo. Columnas secas es otro de los proyectos más nuevos que tenemos. A través de los edificios de gran altura hemos identificado
todos estos, hemos ido a reconocer todos estos edificios de gran altura que están dentro de nuestra área de intervención y hemos de momento averiguado si disponen o no disponen de columna seca, ¿vale? Por normativa y dependiendo de los años de construcción del edificio, pues no tenían siquiera obligación, ¿no? Y como bien sabréis, en Costa tenemos auténticos monstruos. El caso de uso de Condes, como podéis ver aquí, es lo que os he adelantado hace un poco, ¿no? Esta información solo la disponíamos en la plataforma Corcom y en SIGE y ahora también la tenemos en el servidor cartográfico. ¿Qué es? Pues en tiempo real, donde tenemos todas nuestras unidades, ¿vale? Vía radio, ¿vale? A través de la emisora. La emisora le proporciona esta información a la red de emergencia, a Condes, y Condes la escribe directamente en nuestras bases de datos y a través de ahí extraemos esa información. Entonces, si juntamos esto con el proyecto operativo forestal, podemos ver exactamente dónde tenemos todas nuestras unidades y además ir marcando en un momento dado y documentando dónde han estado y qué tareas han estado haciendo en cada ubicación. Hemos inventariado también, hemos empezado con parques eólicos, ¿vale? También intentando, pues bueno, identificar qué edificios, qué instalaciones, qué tipos de góndolas, si tienen, por ejemplo, apertura superior, para una posible extracción vía helicóptero, potencias, aforos, los caminos para poder, los accesos, a ver cómo están los accesos. Ese es un proyecto de colaboración con Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, en el que hemos empezado, pues bueno, estamos compartiendo información, pues como podéis ver, pues del metro, hidrantes, columnas secas. Vale. Estamos intentando avanzar en este tipo de colaboraciones. Y por último, un poco, os quería comentar, pero muy por encima, porque también eso se comentó ayer en una charla, uno de nuestros últimos proyectos ha sido disponer de un cliente offline para la visualización y edición en remoto, ¿vale? Bueno, un cliente online, offline, son los dos, ¿vale? Como os he comentado antes, tenemos muchos problemas luego en campo, ¿no? Y estaba siendo un problema, por ejemplo, la revisión de hidrantes, acabamos haciendo hasta una ficha en papel. La conectividad real, pues es la que es, ¿no? Bueno, pues un poco ¿qué objetivos? Pues queríamos que esté integrada, obviamente, con Geodesic Online, que podamos esos modelos de datos de hidrantes, fallas, columnas secas, que son los que más utilizamos o que más actualizamos puntualmente, que requieren de un trabajo de supervisión, pues poder hacerlo de forma offline. Que se sincronice también en el momento en que llegues, que maneje todas esas colisiones, que se autentifique con el mismo usuario y contraseña y que esté todo integrado. Pues bueno, un poco ese ha sido el objetivo de esta nueva herramienta. Y por último, nada, comentar si tenéis cualquier pregunta. ¿Mario? Hola, Mario. A ver si hay... Bueno, yo te estoy escuchando con unos segundos de retraso porque estoy a través del móvil como asistente, ¿vale? Con unos 5 segundos. Si hay alguna pregunta en el chat podéis preguntar y si no, pues podéis contactar después directamente con Rubén o a través de la asociación también si tenéis alguna. Estará el vídeo publicado como comentario y os podríamos poner en contacto con él. Vale, no sé si hay alguna pregunta. No veo ninguna. Pues si no, muchas gracias a todos, gracias Rubén, y damos por finalizar aquí la ponencia y en una media hora continuamos con una ponencia más. ¿Vale? Gracias a todos y gracias Rubén. De acuerdo, adiós. Hasta luego.